Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Se publicó en el año 1981. Capítulo 1. Todo empieza con Santiago Nazar, un joven de 21 años, hijo del árabe Ibrahim Nazar y de Plácida Linero. Aquel día ocurren dos acontecimientos que marcarían la historia. El primero es la boda de Bayardo San Román y Ángela Vicario. El segundo acontecimiento es la llegada del obispo para bendecir a los ciudadanos. Capítulo 2. La relación entre Bayardo San Román y Ángela Vicario es breve. San Román es un forastero de una familia bien posicionada. Ángela en ese entonces no siente amor ni deseo por él, pero su humilde familia ve en San Román una buena oportunidad y le exige que se case con él. El acto se desencadena cuando Bayardo San Román, recientemente casado con Ángela Vicario, descubre que ella no ha llegado virgen al matrimonio. Ante esto, el hombre la devuelve a su familia. Cuando le preguntan a Ángela quién fue el hombre responsable de robarle su virginidad, ella acusa a Santiago Nazar, quien no tiene nada que ver en esto. Capítulo 3. Luego de los festejos, los hermanos de Ángela Vicario, Pedro y Pablo, llegan a su casa y se enteran de lo que pasó con su hermana y Bayardo San Román. Entonces buscan dos cuchillos con los que mataban a sus cerdos y van a la carnicería para afilarlos. En el transcurso del día le comentan sus planes de asesinato a todo el pueblo, pero todos pensaban que solo eran habladurías. Una de las pocas personas que toma en serio la amenaza de los hermanos Vicario es Cristo Bedoya, amigo de Santiago Nazar. Bedoya busca a su amigo por todo el pueblo, pero no lo encuentra. Santiago está en casa de su novia. Finalmente, Santiago se entera que los hermanos Vicario lo quieren asesinar. Santiago, muy asustado, se va para su casa. Cuando llega a su casa, los hermanos Vicario ya lo estaban esperando y lo acuchillan salvajemente contra la puerta principal. Santiago, malherido, alcanza a entrar por la puerta trasera y muere en la cocina. Consumado el crimen, los hermanos Vicario son apresados durante 3 años. El resto de la familia, incluyendo a Ángela, deciden abandonar el pueblo y mudarse. Bayardo San Román también se marcha en un barco que le envían sus familiares. Capítulo 4. Los hermanos Vicario, luego de cumplir su condena, salen en libertad. Pedro Vicario regresa a las Fuerzas Armadas y Pablo se casa con su prometida Prudencia Cortés. Y del lado de Ángela Vicario, se dedicó a escribirle cartas a Bayardo San Román cada semana durante 17 años. Porque aquella noche que se casaron y él la devolvió para su casa, ella se enamoró de él. Finalmente Bayardo San Román regresa con ella. Si este video te ha servido, te invito a suscribirte al canal.